Hola a todos, bienvenidos a Gotham City, SSH from Zero to Trust. La idea de esta charla es contarles un poco cómo en Mercado Libre pasamos de un esquema tradicional de lo que son la gestión de claves SSH, accesos y demás, a un enfoque basado en Zero Trust, donde básicamente le damos identidades tanto a los usuarios como a los hosts para que se puedan autenticar mutuamente. Un poco de mí, mi nombre es Lucas Calisi, me dicen Pelu en todo mi entorno. Trabajo como ingeniero de seguridad cloud en Mercado Libre, tengo 26 años y hace 7 años que trabajo en InfoSec. Un poquito de contexto para hablar sobre la infraestructura de Mercado Libre y dimensionar un poco el problema al cual nos enfrentamos. Mercado Libre hoy cuenta con más de 100.000 instancias distribuidas dinámicamente por 4 cloud públicos e infraestructura on-premise. Contamos con más de 8 sistemas operativos distintos, lo cual de alguna manera complejiza la compatibilidad de los servidores SSH que corremos en todos nuestros servidores. Y por otro lado, también administramos todos los accesos a lo que son dispositivos de networking, switches, firewall, routers y demás dispositivos. Si bien la idea de la charla no es hablar sobre SSH y conceptos básicos, creo que la mayoría que estén escuchando esta charla ya probablemente lo sepan. Simplemente contarles o repasar que SSH nos permite hacer un túnel seguro entre dos máquinas y que entre todos los features que tiene, que son bastantes, el principal utilizado por los ingenieros es utilizarlo para administrar remotamente una máquina o para hacer troubleshooting de alguna aplicación o temas de networking o simplemente hacer alguna configuración o administrar un servidor. ¿Cómo hacíamos SSH en Mercado Libre hace un tiempo atrás? La idea es hablar un poquito de cómo veníamos haciéndolo para dar un poco de contexto y después contar qué cambios fuimos haciendo para llegar al esquema que tenemos actualmente. Básicamente teníamos un bastión SSH que se llama Batman, en el cual el usuario se conectaba a Batman y Batman, una vez luego de autenticar al usuario, lo que hacía era dockerizar a estos usuarios para isolar sus procesos y darles un ambiente único a cada uno, ¿no? Esos usuarios, todos los ingenieros, tenían que guardar en sus homes todas las claves privadas que necesitaban para poder acceder a las instancias finales, a los servidores. Lo cual esto era bastante problemático porque cada vez que un usuario ingresaba a la compañía tenía que solicitar que el equipo le pase las claves, lo cual no era demasiado seguro por todos los lugares de comunicación por los cuales se enviaban estas claves. Y además el usuario tenía que conocer exactamente qué clave usar al momento de hacer una conexión SSH para cada servidor distinto, ¿no? Por otro lado, tenemos una capa de autorización que está basada en un firewall como es IP Tables, que básicamente era bastante simple y lo que viene a frenar acá básicamente es hacia dónde podían llegar o qué segmentos de red podían llegar los usuarios. ¿Qué problemas nos trae esto o encontramos nosotros en este esquema? Bueno, bastantes, la verdad. El primero, que un poco lo contaba recién, es todo lo que es el key management, cómo hacemos la administración de nuestras claves SSH, básicamente cuando un usuario ingresa a la compañía, cómo hacemos ese aprovisionamiento, lo mismo cuando el usuario se va de la compañía, cómo hacemos para rotar todas las claves de los servidores que eventualmente algún usuario se puede llegar a llevar alguna key privada porque es texto plano. Eh, Después, Batman tenía absolutamente todo el poder, ¿no? Tenía la conectividad, tenía los usuarios y tenía las claves. Por lo tanto, si en algún momento nos llegaban a unear Batman, básicamente el atacante podía ganar acceso a cualquier parte de nuestra infraestructura. Por otro lado, teníamos la autorización basada en redes, lo cual este concepto nos fue útil por bastante tiempo, pero llegó un momento en el que, digamos, había muchos equipos operando sobre las mismas redes y nos quedamos cortos, digamos, en lo que es la segregación de permisos a nuestros servidores, ¿no? En esquemas como, por ejemplo, con Service Mesh, en donde hay instancias que corren bajo las mismas redes, nos vimos un poco limitados en ese sentido y no pudimos seguir escalando la segregación de permisos en ese punto. Por otro lado, la UX, nosotros, si bien hacemos soluciones de seguridad y el foco principal siempre va enfocado a la seguridad,
También brindamos herramientas para nuestros ingenieros en Mercado Libre y la verdad es que solemos pensar bastante en cómo afectamos la experiencia de usuario a la hora de administrar estos servidores o a la hora de usar nuestras herramientas. Entonces, la realidad es que este Batman no era muy amigable, tardaba bastante en lo que era el login, porque básicamente, como les contaba recién, dockerizaba a cada uno de los usuarios, tenías que conocer específicamente qué claves utilizar al momento de hacer las conexiones. Lo mismo para solicitar los accesos, tenías que solicitar un ticket por cada red nueva a la cual tenías que acceder, lo cual era bastante tedioso, ¿no? Y por último, hablamos de confianza full, TOFU o Man in the Middle. El TOFU básicamente es un concepto que se llama Trust on First Use, que probablemente si alguna vez usaron SSH habrán visto estos dos carteles o estos dos warnings que tira el cliente de SSH en nuestra terminal. El primero, el de abajo, habla sobre cuando nosotros nos conectamos por primera vez a un servidor, básicamente el server nos presenta su key y nosotros, la realidad es que en la mayoría de los casos, por no decir siempre, no tenemos forma de validar que ese servidor sea legítimo más que confiar en que nos estamos conectando por networking a una red confiable o a un servidor confiable que dice ser nuestro. Entonces, básicamente lo que hacemos es aceptar esa key y guardarla en un archivo propio en nuestro home de nuestra máquina. Ahora, si esa key cambia por alguna razón, que hoy en día con el cloud y todas las tecnologías, digamos, todos los servidores efímeros que trabajamos, es bastante común que, por ejemplo, una instancia en el cloud se elimine por falta de, no sé, de chequeo de salud y luego se levante otra con la misma IP. Vamos a recibir este otro cartel que es, che, ojo, porque puedes estar bajo un ataque man in the middle, lo cual puede que realmente sea cierto, pero la realidad es que no tenemos o no solemos tener las herramientas para validar que esto sea realmente cierto o no. Entonces, ¿qué proponemos o qué propusimos para la solución? Bueno, vamos a estar hablando de SSH Certificates, que si bien no es una solución mágica, vamos a contar cómo estuvimos construyendo herramientas alrededor de este concepto que ofrece OpenSSH y en base a eso poder solucionar todos estos problemas que les contamos antes. Básicamente los certificados de SSH funcionan bastante similar a lo que son los certificados X509, en lo cual nosotros le decimos a un servidor confía en estas claves públicas, en estas CAs, y si nosotros obtenemos un certificado firmado con esa Certificate Authority y ese certificado tiene las características necesarias para poder autenticarnos a ese servidor, vamos a poder producir la autenticación correctamente. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos en los servidores es delegar la autenticación en una CA. Algunos features que tiene OpenSSH o los certificados de OpenSSH es que es offline, no requieren ningún tipo de agente ni ningún tipo de conexión continua para validar nada. Se configuran realmente fácil, ahora vamos a ver un ejemplo en un ratito y la verdad es que es súper sencillo de configurar. Y por último nos ayuda a solucionar este problema del tofu o digamos, o de dejar de confiar sin poder validar a un servidor, ¿no? Bueno, acá esto es un certificado que está parciado de alguna manera. Em, lo que quiero mostrarles acá es algunos atributos que tienen los certificados SSH para que se familiaricen con el concepto. Un certificado SSH no es más que una clave pública, una metadata o con cierta información que le agrega este tipo de características a los certificados, y por último una firma emitida por la Certificate Authority, ¿no? Entonces, acá podemos ver la clave pública, digamos, la key con la cual fue firmada, la CA y el algoritmo que se usó para hacer esa firma, la validez, que si se quiere es el feature más importante de los certificados, ¿no? Poder darle validez a una clave y si se expira y si nos las roban ya no va a poder ser utilizada. Los principals, que son, después vamos a hablar un poco mejor y más claro sobre este concepto, pero básicamente son una entidad que el servidor SSH reconoce como un usuario o un rol y nos permite acceder como un usuario del sistema operativo, ¿no? Y por último tenemos las
opciones críticas y las extensions, que, bueno, en este caso no puse ninguna, pero una que es bastante común usar y que es una característica que está bastante buena es, por ejemplo, nosotros podemos poner eh, desde qué IP es válido usar un certificado, ¿no? Entonces, en caso de que un atacante, por ejemplo, nos robe la clave privada y el certificado, podemos de alguna manera también como tener ese segundo control de que si el atacante no tiene la IP o no tiene la posibilidad de llegar a nuestro servidor con la IP puesta en esta opción, el certificado no va a funcionar. Y por último, las extensiones, que también lo que podemos hacer es delegarle, de alguna manera, desde el servidor SSH, delegar en los certificados algunos permisos, como pueden ser, por ejemplo, el port forwarding o el agent forward a la propia Certificate Authority. Este es un ejemplo bastante simple, simplemente para mostrarles una conexión hecha con un certificado en el cual lo que hacemos es copiar las claves públicas en este servidor y agregamos esta línea en el archivo del daemon sshd. Y luego hacemos una autenticación que en este path donde está viviendo esta clave privada también vive el certificado que previamente les mostré. Y bueno, como toda la autenticación se produce bien, termino conectado por SSH a un servidor que está, bueno, es un contenedor en mi máquina, ¿no? Ahora quiero hablarles de otro concepto que es el SSH Agent, que es algo también de OpenSSH, es un agente que es bastante utilizado, como por ejemplo cuando usamos GitHub para pushear código a nuestros repositorios a través de la terminal usando SSH, también es un concepto que está bastante presente, que básicamente lo que hace es un proceso que vive en nuestra máquina y que nosotros lo que podemos hacer es agregar una key a este agente y que la gente de alguna manera se encargue de negociar la autenticación con nuestro servidor SSH al cual nos estamos conectando, ¿no? Si ven acá en este primer ejemplo, yo estoy agregando mi clave privada que se llama user, que además en ese mismo path tengo mi certificado, por lo tanto lo interpreta y me lo agrega también en ese mismo paso. Y en el paso siguiente ya me estoy conectando, como hice en la conexión anterior, pero sin especificar la clave con la que quiero hacerlo. Entonces, digamos, el agente en este momento lo que está haciendo es negociando esa autenticación y dejándome autenticar al servidor sin necesariamente especificarle la clave. Ahora ya hablamos un poco de algunos conceptos que queríamos repasar para que queden claros. Ahora vamos a estar hablando de todos los componentes que construimos alrededor de los certificados SSH para básicamente resolucionar estos problemas que mencionamos al principio. Alfred es el amo de llaves de Batman, digamos, así como lo dice la peli. Es una Certificate Authority de SSH que corre sobre el servicio de AWS Lambda y que está basada en un proyecto open source de Netflix llamado Bless. Si buscan, básicamente Netflix dejó de usar el proyecto Bless, pero la verdad es que hay bastante comunidad alrededor del proyecto y nosotros entendimos por qué Netflix lo dejó de utilizar y nos gustó, digamos, el proyecto y agregamos todos los features necesarios que necesitábamos para poder continuarlo. No vale la pena mencionarlos todos, pero el principal feature fue agregar la validación de JWT. Básicamente Netflix pensó este proyecto para ser utilizado adentro de un bastión, es decir, cuando alguien se conectaba a un bastión SSH, el propio bastión sea el que tenga el poder de pedir un certificado y dárselo al usuario. A nosotros ese concepto no nos terminó de gustar por el hecho de que justamente lo que mencionábamos al principio, ¿no? Batman tenía todo el poder y lo que nosotros queríamos hacer era justamente separar responsabilidades, es decir, que si nos aunean Batman no tengan las keys, por ejemplo, y si nos aunean Alfred no tengan la conectividad de alguna manera, ¿no? Entonces, justamente con este feature lo que hicimos fue separar esas responsabilidades y que los usuarios puedan validarse contra Alfred de manera independiente y que Alfred les emita un certificado a una persona autenticada y que con ese certificado después alguien pueda conectarse a todos los servidores que tenga privilegios. La idea ahora es hablar un poco de autenticación. Algo que quiero contarles es cuando empezamos a hablar de la CA y empezamos a delegar la responsabilidad de la autenticación en nuestros servers a esta Certificate Authority,
tenemos que empezar a construir herramientas alrededor de Alfred o de nuestra Certificate Authority que nos permita autenticar fuertemente tanto a nuestros usuarios como a nuestro host. Entonces, para esto lo que hicimos fue construir dos herramientas. La primera es Alfred SSH Agent, que básicamente nos va a estar autenticando a todos nuestros usuarios y luego pidiéndole certificados a Alfred en nombre de estos usuarios. Y por otro lado tenemos a Wayne, que básicamente es nuestro host management, ¿no? Es el encargado de registrar y de tener un inventariado de todos los servidores que se van levantando en la infraestructura, autenticándolos y además autorizar, digamos. Es decir, Wayne va a ser conocedor de quién puede acceder a cada servidor y va a ser el autorizador de estas conexiones, ¿no? Vamos a hablar un poco de la gente de Alfred. Básicamente es un proyecto que está hecho en Go, que está basado también en un proyecto open source que se llama SSH RIM, el cual todavía no está listo para ponerse en producción, digamos, y no tuvimos demasiado feedback del maintainer, pero la realidad es que nos pareció súper novedoso el proyecto y lo, lo agarramos como nuestro y mejoramos todos los features que nosotros creíamos necesario para ponerlo en producción. Es una implementación del protocolo del SSH Agent de OpenSSH hecha en Go, como dije antes, y básicamente lo que hace es usar OpenID Connect para autenticar a nuestros usuarios en las conexiones SSH y después solicitarle a Alfred un certificado en nombre del usuario. Y una vez que hace eso, digamos, ahí puede negociar todas las autenticaciones usando estos certificados, ¿no? Este agente corre tanto para Linux como para OS X y la configuración es tan simple como agregar en nuestro cliente de SSH eh, a unas líneas como estas o simplemente exportar una variable de entorno utilizando el socket Unix donde corre el agente. Para ser un poco más claro en el flujo que les contaba recién, hoy en día, cuando un usuario se conecta a Batman, por ejemplo, y quiere conectarse como el usuario 1 al servidor 10.10.10.10, el agente que está corriendo en nuestra máquina de alguna manera intercepta esa conexión, o más que intercepta, digamos, el cliente SSH habla con el agente por esta configuración que les mostraba recién. Si el usuario no está autenticado, lo que hace es, a través de OpenID Connect, levantar un browser, autenticarnos con password, con MFA y con todos los estándares de seguridad que proponemos. Y una vez que autentica el usuario, obtiene un token de autenticación y genera on the fly una clave privada y una clave pública. Entonces, con ese token lo que hace es llamar a Alfred para que básicamente Alfred pueda validar el token y firmar esa clave pública que el agente le está pidiendo. Si todo se produce bien, Alfred va a devolver el certificado, y luego ese agente va a ser forwardeado hacia Batman, que Batman ya ahora es solo un lugar de salto y ya no tiene más claves, digamos, simplemente lo que hace es autenticar y ser un jump server. Ese certificado va a servir tanto para conectarse a Batman o autenticarse a Batman, como para autenticarse a las instancias finales. Ahora bien, pasemos un poco a lo que es la autenticación de host, ¿no? Esto es bastante importante para poder justamente validar que los servidores sean propios de Mercado Libre a la hora de registrarse, ¿no? Entonces, un concepto que usamos acá para validar a los servidores es los Instance Identity Documents. O mejor dicho, son tokens. Básicamente estos documentos viven en la metadata de las instancias y son tokens firmados por nuestros cloud providers. Son tokens que nos permiten validar la identidad de una instancia y validar la integridad, ¿no? de esta misma. Por ejemplo, en AWS tenemos dentro de la API de metadata de las instancias, tenemos un endpoint que nos da un documento en JSON que contiene, por ejemplo, el Instance ID, la IP, la cuenta en la cual está viviendo, por lo tanto, de ahí podemos saber si es una cuenta de nuestra organización o no. Pero además en otro endpoint obtenemos la firma de ese documento para validar justamente la integridad de ese documento y que no haya sido alterado en el momento del lanzado de la instancia, ¿no? Una vez que Wayne autentica a los servidores, lo que hace es solicitar a Alfred un certificado de SSH de host y se lo devuelve, digamos, en esa misma registración para que el servidor se autoconfigure en el momento de inicialización
Y a partir de ahí, todas las conexiones SSH que se hagan a este host, el host va a presentar ese certificado como su key de negociación, digamos, o para armar el túnel SSH. Por último, al momento de la registración, Wayne de alguna manera identifica el rol que le corresponde a ese servidor, y basado en eso después va a poder ser como un intermediario entre los usuarios y las instancias para determinar si un usuario debería o no poder acceder a un server. Hablando un poco de autorización, vamos a pasar a contar un poco cómo pensamos el esquema de autorización. Vamos a estar usando eh, un access control basado en roles, y estos roles van a ser, digamos, los principals de nuestros certificados. Esto que les contaba hace un rato cuando aplicamos lo que era un certificado SSH. Básicamente nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra workstation, la cual hacemos una conexión SSH con el usuario 1 a la IP 10.10.10.10, y nuestro certificado no tiene, por ejemplo, acá el usuario 1, ¿no? Tiene el rol 1. Pero si nos fijamos en la conexión, en la configuración de nuestro daemon SSH, vemos que además de tener la configuración de la CA, que es la configuración simple que les mostraba, tenemos otra opción más que se llama Authorize Principals File. Este archivo lo que dice es, para determinado usuario, los principals válidos son estos. Entonces, nosotros lo que nos encontramos en este servidor es que, por ejemplo, para el servidor, para el usuario 1, el user 1, los principals válidos son el rol 1 o el admin. Por lo cual, como nosotros tenemos el rol 1 como parte de nuestros principals de nuestros certificados, posterior a haber validado que el certificado haya sido firmado por la CA y demás, valida esta segunda característica, que sería como la autenticación y la autorización dentro del servidor. Y si todo está bien, digamos, bueno, nos podemos autenticar correctamente y ingresar al servidor como el usuario 1. Ahora les quiero hacer un pantallazo de lo que es este otro componente llamado Lucius Fox. Así como en las películas Lucius le daba armamento a Batman, en este caso nosotros le va a dar armamento a nuestros usuarios, de alguna manera, les va a inyectar roles a nuestros usuarios. La responsabilidad que tiene Lucius Fox es justamente eh, decirle a Alfred cuáles son los parámetros de firma que tiene que tener un usuario, ¿no? Y en esos parámetros de firma, lo más importante, o lo que suele modificarse, son justamente los principals o los roles, si los queremos llamar de esa manera, que son como los estamos tratando nosotros. Entonces, básicamente la responsabilidad de Lucius es esa, es poder decirle a Alfred qué rol tiene cada usuario, para que eso se vea reflejado en los certificados luego. Ahora, todo lindo, pero la charla se llama SSH Zero to Trust. Y en ningún momento hablamos de por qué nosotros llamamos a este enfoque Zero Trust, o por qué mencionamos, digamos, este principio. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es dándole identidad tanto a nuestros usuarios como a nuestros servidores. Por lo tanto, ambos pueden validarse y ninguno confía en el otro por sí. Digamos, antes en el esquema anterior, nosotros nos conectábamos a nuestros servidores y suponíamos que si Batman tenía conectividad contra ese servidor, porque estábamos dentro de la red privada y demás, esa conexión era segura y era confiable. Ahora ya no estamos asumiendo nada y vamos a estar validando continuamente en cada una de las conexiones a lo que nosotros llamamos una validación mutua de SSH basada en certificados, ¿no? Somos un poquito paranoicos, pero nos gusta. Entonces, la idea, bueno, acá es hacer un resumen de todos estos componentes que vimos. En principio tenemos a Batman, que pasó de ser como el poder absoluto, el que tenía las keys, los usuarios y demás, a ser solamente un jump server que lo que hace es validar a nuestros usuarios y proveerles conectividad a través de la red privada a las instancias. Tenemos a Alfred, que es nuestra Certificate Authority de SSH. Tenemos al Alfred SSH Agent, que es el encargado de autenticar a nuestros usuarios de manera fuerte y luego de hablar con Alfred para hacer esa renovación de certificados dinámica todo el tiempo. Tenemos a Wayne, que además de autenticar a nuestros hosts, es el encargado de autorizar los accesos y de inventariar todos nuestros servidores dinámicamente.
Y por último tenemos a Lucius, que es el encargado de decirle a Alfred qué roles le corresponde a cada uno de nuestros usuarios. Pasando al diagrama final, lo voy a poner en pantalla completa. Quiero hacer una distinción entre lo que sería el flujo de autenticación de los usuarios, en el cual nosotros, acá capaz voy a ser un poco repetitivo, pero la idea es como mostrar un poco cómo están interconectados todos los componentes de la solución. Dentro de nuestra workstation tenemos Alfred SSH Agent corriendo, el cual nos va a autenticar con la Identity Provider, y en base a esa autenticación que obtenemos va a hablar con Alfred, y Alfred, previamente comunicado con Lucius, va a devolvernos un certificado SSH con todos nuestros parámetros. Este proceso va a ser, el de autenticación va a ser simple y va a ser solo una vez al día o el tiempo que dure esa sesión, pero los certificados duran algunos pocos minutos, y la responsabilidad que tiene la gente, además de negociar la autenticación al momento de conectarse contra Batman, es de renovar esos certificados constantemente y que sean transparentes para el usuario. Digamos, el usuario simplemente va a hacer una conexión SSH como tal, pero la gente por detrás va a estar detectando los vencimientos de los certificados y va a ir renovando los mismos de manera dinámica, ¿no? Y básicamente transparente para lo que es la capa del usuario. Por otro lado, tenemos a los hosts que al momento de bootstrap, al momento de inicialización, se van a registrar contra Wayne, perdón, eh, enviando este token o esta identidad que poseen las instancias para que Wayne los pueda autenticar, y en base a eso pedirle un certificado a Alfred y devolverle el certificado de host para que él, digamos, darle la identidad y que después se pueda producir esta capa Zero Trust, en la cual tanto Batman en la conexión valida que el servidor sea un servidor legítimo, y lo mismo los servidores validan a los usuarios que hayan sido, eh, tengan un certificado emitido por Alfred, ¿no? Además, Batman en las conexiones habla con Wayne para eh, preguntarle a Wayne si el usuario tiene permiso para llegar al host al cual quiere llegar, ¿no? Porque además de que los hosts tengan configurados los roles y los principals, tenemos como una doble capa de autorización en el medio, en la cual Batman habla con Wayne para básicamente entender si un usuario debería o no llegar a ese servidor. Así que básicamente esto fue todo. ¿Querés más? La idea es en los próximos meses hacer un release de open source de lo que es Alfred y el Alfred SSH Agent. Creemos que estos dos componentes son los que más le pueden aportar a la comunidad a resolver este problema del key management de SSH, bueno, que a nosotros nos gustó mucho resolver. Y bueno, les agradezco mucho por la charla, por escucharme, y gracias a todo el equipo de Cloud Security por participar en este proyecto. Quedo online para las preguntas.